Reciba un cordial saludo, estimado magíster, y por intermedio suyo a todos mis compañeros, no sin antes desearle éxitos en sus funciones diarias. Somos del grupo número 1 de su materia Derecho Mercantil. Nuestro tema de exposición es la compraventa. La compraventa es un contrato bilateral en donde intervienen dos partes, en donde se disponen a negociar un bien mueble o inmueble con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio en el comercio. En este tipo de contrato, según el artículo 296 del Código de Comercio, nos menciona que la compraventa mercantil es un contrato que se realiza con una finalidad económica de manera habitual, organizada y dirigida a un mercado en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se le llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá por permuta. Si la cosa vale más que el dinero y en venta en el caso contrario. Por lo que entendemos que la compraventa es un intercambio de objetos tutelados bien definidos en donde interviene un comprador y un vendedor, rehaciendo un contrato mercantil. Siendo el caso que el vendedor se compromete a dar un bien u objeto a cambio de recibir una retribución económica por el mismo valor o la paga de otro bien, mueble o inmueble, por el mismo precio de la cosa. El comprador es quien está interesado a pagar el precio o el valor por la cosa en negocio, por la cual se realiza el contrato del cual hablamos, denominado compraventa, de la paga en el valor acordado con el objeto de ser el nuevo titular de derecho de la cosa. Hacemos mención esto referente al artículo 1732 del Código Civil. Las características del contrato de compraventa mercantil son consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y transitivo de dominio. Consensual. Debe existir siempre un acuerdo pactado para ir mejorando la relación comercial en el contrato de compraventa con el único fin de obtener sus respectivos intereses. El Código Civil, en su artículo 1459, hace referencia al contrato consensual. Bilateral. Deben existir siempre dos partes, tanto vendedor como comprador, y estos pueden tener la calidad de personas naturales y jurídicas. El Código Civil, en su artículo 1505, establece que son los contratos bilaterales. Oneroso. No es gratuito, en el sentido de que generalmente habrá un valor que pagar para la obtención de la cosa, y siempre tendrá de por medio un interés económico. El Código Civil, en su artículo 1457, establece que es un contrato oneroso. Conmutativo. Es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes, siempre y cuando las obligaciones mutuas sean equivalentes. Transitivo de dominio. Es cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho, y el otro se obliga a pagar por ellos un cierto precio, y este debe de ser en dinero. Elementos de la compraventa. Elementos personales. El primer elemento y el importante es el consentimiento de las partes, ya que está compuesto por el vendedor y el comprador, que vienen a ser los sujetos del contrato. Pueden ser personas físicas o jurídicas con capacidad jurídica para obligarse. Se debe recordar que en el campo del derecho la capacidad se divide en dos. La primera es la capacidad de goce, que es aquella aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos, también conocida como capacidad jurídica. Y la segunda es la capacidad de obrar activa o pasivamente,
también conocida como la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin representaciones. También es una capacidad de actuar. Por lo tanto, el consentimiento de las partes no puede omitirse en un contrato de compraventa, ya que ningún contrato puede originarse sin él, conforme lo establece el artículo 1734 del Código Civil ecuatoriano. Los elementos reales se dividen en dos elementos. La cosa, que es el segundo requisito necesario para que se pueda realizar la compraventa, también conocida como cosa vendida. Sin esta no existiría el contrato de compraventa, ya que faltaría el objeto del vendedor. Por lo tanto, no habría obligación de ninguna de las partes, tanto del vendedor como del comprador. En principio pueden ser objeto de compraventa las cosas en general, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, presentes y futuras, específicas y genéricas, o incluso los derechos reales o de créditos. El segundo elemento es el precio. Este viene a ser el tercer requisito necesario para que exista la compraventa. El Código ecuatoriano, en el artículo 1732, lo señala como es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida. Por lo tanto, no puede haber compraventa sin la cosa vendida, así como tampoco puede haber sin el precio. Los elementos formales. Se entiende por forma al conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en la celebración de un contrato. En algunos casos, es posible que se exija un contrato de una forma específica de celebración o se puede pedir una constancia. Por ejemplo, este puede ser de forma escrita y se debe de realizar la firma ante un notario público o ante testigos. En los requisitos de la cosa vendida, debemos tener en claro que el primer requisito de la cosa vendida es que se pueda comerciar con toda cosa, pero que sea permitido por la ley. Esto quiere decir que la cosa sea lícita y que no sea objeto de alguna prohibición hecha por la ley. Además, la cosa debe existir para que produzca su efecto. Cosa vendida en el Código de Comercio ecuatoriano. Como es de nuestro conocimiento, en el título segundo de la compra-venta, en la sección primera de la cosa vendida del Código de Comercio ecuatoriano, nuestra normativa tiene alrededor de 15 artículos que nos hablan de los requisitos que debe tener la cosa vendida, los cuales nos dan a entender que la venta mercantil de la cosa ajena es válida y obliga al vendedor a adquirir y entregar al comprador. De no ser así, el vendedor puede verse inmerso en daños y perjuicios hacia el comprador, y del cual solo cabe el resarcimiento del mismo. Existencia real de la cosa vendida. En la venta de una cosa que está a la vista, esto no se entiende que el comprador se reserva el derecho a examinarlo. Cuando el comprador de una cosa se reserva el examen, o para entender mejor, se reserva el hecho de que el comprador esté viendo o examinando la cosa, esto se puede realizar sin fijar plazo para ello. En el apartado de la cosa vendida a la vista, el comprador se reserva el derecho a examinar la cosa. Si un contrato determina que la calidad de la cosa está a la vista, se da a entender que la compra se ha realizado en condición suspensiva, en especie y calidad convenidas. Cabe resaltar que si la compra fue realizada sobre muestras, se tiene claro que está implícitamente la condición del contrato en donde debe constar la mercadería conforme con las muestras. El vendedor deberá entregar la cantidad y calidad convenidas en el tiempo y lugar convenidos. Un tema interesante es el de las mercaderías que se encuentran de viaje. El vendedor debe hacerse totalmente responsable en tiempo y calidad de cómo llegue la mercadería. Si no ocurriese así, el contrato quedaría sin efecto y el comprador tiene la potestad de resolver si continúa o da una prórroga al plazo. Si tal vez no existe
plazo para la llegada de la mercadería y la misma se demora mucho tiempo, el comprador puede solicitar que un juez pueda establecer un plazo. Una cosa muy importante, la autoridad judicial no podrá señalar más de un año de plazo para la llegada de la mercadería desde el día que salió la misma. Obligaciones del vendedor y del comprador. El Código de Comercio establece que, dependiendo del tipo de contrato y los términos específicos acordados por las partes, las obligaciones del vendedor y del comprador pueden cambiar. Ahora bien, con lo antes mencionado, se dará una descripción general de las responsabilidades comunes del comprador y el vendedor en el ámbito del comercio, tomando en referencia lo que menciona el Código de Comercio en los artículos 304, 327, 371 y en concordancia con los artículos 1764, 1811 del Código Civil. Las obligaciones del vendedor. En el artículo 304 del Código de Comercio se menciona que el vendedor debe entregar los bienes y transferir cualquier propiedad en buen estado, en los términos establecidos en el contrato y en el código. Hasta el momento de la entrega, el vendedor será el custodio de la cosa según lo acordado. Es así que, como se puede ver en este artículo, se detalla cómo el vendedor está en la obligación de entregar el bien u objeto vendido conforme a los lineamientos establecidos. El artículo del Código de Comercio lo podemos relacionar con el artículo 1764 del Código Civil, donde también se habla de las obligaciones del vendedor, en donde menciona que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega y el saneamiento de la cosa vendida. El artículo 371 del Código de Comercio detalla varios puntos, que son las obligaciones del vendedor, los cuales mencionaré a continuación. La entrega del inmueble conforme a las condiciones estipuladas, la entrega de la certificación de antecedentes de dominio, títulos de propiedad y en los documentos relacionados con los bienes objeto de la venta, la transferencia de la propiedad del inmueble libre de todo gravamen en caso de pago o solución total, o en caso de pago a plazo sin más gravámenes de los estipulados o acordados. Ahora bien, las obligaciones del comprador. El comprador, por su parte, de acuerdo al Código de Comercio que menciona en el artículo 327, el comprador deberá pagar el precio de las mercancías recibidas en las condiciones establecidas en el contrato y en el presente código, siendo así que el comprador también debe cumplir con todas las condiciones y términos establecidos en el contrato de venta, incluidos los términos de pago, las condiciones de entrega y cualquier otra cláusula específica. Lo antes mencionado también tiene concordancia con el Código Civil en el artículo 1811, que menciona que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Todo pago o gasto adicional que no esté pactado entre el comprador y el vendedor o que no se haya estipulado en el contrato será responsabilidad del comprador, ya sea transportes, seguros, entre otros. Para los casos de reclamos, el comprador debe conservar los documentos relacionados con la compra, como facturas, recibos, para así poder ejercer sus derechos. Los efectos de los contratos. En el contrato de compra-venta tenemos como efectos de la terminación y resolución, como lo determina el Código Mercantil en su artículo 351, nos habla de la terminación unilateral y la resolución del contrato. Esta liberará a las dos partes de sus obligaciones, salvo la indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. Esto refiere a que el contrato pueda finiquitarse, pero la deuda puede ser exigida por el perjudicado dentro de los daños y perjuicios como tal. Por ello, lo menciona el contrato.
ni a lo que regule los derechos y obligaciones. Ni a lo que regule los derechos y obligaciones de las partes. Así, no existiría perjuicio para quien pueda salir afectado. En la parte donde haya cumplido total o parcialmente el contrato, puede la otra parte reclamar lo que haya suministrado o pagado, y en cambio, si las dos partes suministrando o pagando las obligaciones a restituir, pues estas deberían realizarse de manera simultánea, de manera conjunta. En el artículo 352 menciona que si el vendedor está obligado a restituir el precio, debe también abonar los intereses que estén acorde al saldo atribuido, ¿no? Nos habla como en dos puntos, iniciando con el A, cuando ésta deba restituir la mercadería o parte de ellas, es una de las formas, o cuando por A o B le sea imposible al vendedor poder restituir, este podría entregar otra mercadería en sustitución de la recibida y así equiparar pues con lo acordado dentro del contrato. Esto encontramos dentro del Código Civil, es lo que se puede entender en sus artículos 351 y 352 dentro de los efectos de los contratos. La estructura de los contratos de compraventa, como lo podemos ver en la diapositiva, la estructura de un contrato de compraventa en modo general debemos fijarnos en el encabezado, en el cual nos indica qué tipo de contrato es. Por ejemplo, en el que podemos visualizar se trata de un contrato de compraventa. También pueden ser de derechos y obligaciones. Como segunda estructura podemos encontrar la fecha y el lugar de expedición del contrato, el cual es muy importante ya que estos datos se encuentran en una estructura del contrato como tal, ya que es una información clave al momento de proceder legalmente. También encontramos los datos de identificación de las partes, en cual el contrato debe incluir los datos completos de identificación de las partes que están involucradas en el mismo en la hora de la transición, es decir, el vendedor y el comprador. Deben incluirse los nombres completos, los números de cédula de identificación de las partes, el domicilio de ambas partes y cualquier otra información que sea relevante al momento de la suscripción de este contrato. También encontramos como otro punto importante dentro de la estructura de estos tipos de contratos el objeto del cual se basa el contrato, en el que pretende que se realice, en este caso sería el de compraventa de un vehículo. También es importante la descripción detallada del objeto de la compra, como lo podemos observar en el ejemplo. Consta del contrato que debe incluir la descripción completa, el detalle del bien o la propiedad que está siendo objeto de la compraventa. También implica la proporción de la información necesaria y específica de las características, dimensiones y otro detalle muy importante para poder identificar el objeto de la transición del contrato que se está llevando a cabo. Como podemos observar en el ejemplo, hablamos de contrato de compra-venta, como es en este caso sería el vehículo, hablamos de la clase de vehículo, el tipo, el marca, el modelo, el año de fabricación, el color, el motor, el número de motor, el chasis, también el tonelaje, el cilindraje, las placas, en la matrícula que está por el año. También consideramos dentro de la estructura también el precio y la forma de pago, en cual este contrato debe tener claramente perdón, el precio acordado para la compra y la forma del pago en el cual se llegará a la compra y venta de este tipo de contratos. Esto puede incluir el monto total a pagar o a plazos, el interés aplicable si es que se detalla al momento de sobrellevar este tipo de contratos, cualquier otra condición relacionada con el pago. Dentro de las cláusulas podemos detallar varias y en ellas se detallan los deberes y derechos de las partes
que están asumiendo u obligándose para formar y suscribir el presente contrato. También puede estar el precio, la forma de pago, la fecha de entrega del inmueble y cualquier cosa más relevante que se detalle en el mismo. También puede ser el cumplimiento de la promesa de compraventa, las multas cuando no se incurran en en una cláusula, perdón, establecida al comienzo, los gastos y las obligaciones, entre otros. En el momento de otra estructura podemos ver las condiciones y términos de entrega. El contrato debe establecer las condiciones y términos bajo los cuales se llevará y se entregará el bien, en este caso el vehículo. Este puede incluir la fecha como un límite de entrega, el lugar donde se va a adquirir el bien, el comprador, y cualquier otra condición y requisitos que se establezcan en las cláusulas. Y por último, lo más importante, siempre al momento de suscribir estos tipos de contratos se deben ser legibles las firmas tanto de los vendedores y compradores, acompañadas con el número de cédula y los nombres completos. También les puedo hablar sobre el contrato de compraventa especial. Estos contratos son especiales porque se establecen acuerdos legales que poseen términos y condiciones al momento de la transición de compraventa, que van más allá de los contratos tradicionales, como uno de los que acabamos de mencionar. Estos tipos de contratos son especiales porque requieren un enfoque más detallado o específico para la compra de ciertos bienes o servicios. Algunos ejemplos de contratos de compra-venta especiales podemos detallar como el contrato de transporte. Este tipo de contrato se utiliza cuando se necesita contratar un servicio de transporte de mercancía de un lugar a otro, estableciendo las responsabilidades y obligaciones tanto del remitente como del transportista, incluyendo detalles sobre la entrega, el seguro y la compensación en caso de daños o pérdidas durante el transporte. Otro de los contratos especiales se conoce como los suministros o contrato de suministros, el cual se utiliza cuando una parte acuerda suministrar bienes o servicios a otra durante un periodo de tiempo determinado, en el cual los términos de suministros incluyen la cantidad, calidad y precio o plazos de la entrega de los bienes. Otro contrato especial podemos hablar de la venta internacional de bienes. Este tipo de contrato se utiliza y se realiza transacciones de compra-venta entre partes ubicadas en diferentes países, regulando los términos y condiciones de la venta, incluyendo los aspectos relacionados con el transporte, el pago, la jurisprudencia aplicable y la solución a controversias. También un contrato a plazos de bienes muebles. Este contrato se utiliza para realizar una venta a plazo de bienes muebles que son de consumo y que pueden ser identificados de manera individual.